Muy buenas noches, bienvenidos a Opinión Libre. El día de hoy tenemos de invitado a la magíster Erika Valdivieso López. Ella es paz directora del Instituto Ciencia y Familia y catedrática de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Con ella vamos a tratar el tema Hablemos de Familia. Hoy por hoy un tema bastante interesante y muy importante dada la coyuntura que estamos viviendo. Vamos a invitarla al estudio. Bienvenida, Erika. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y encantada de estar en tu programa. Es un placer tenerte por acá. Hablemos de un tema importante, realmente está en nuestra Carta Magna, en la Constitución, esta Constitución del 93, que en su artículo 4, voy a parafrasear solamente una pequeña parte, menciona pues que se protege a la familia y se promueve el matrimonio. También se reconoce a estos últimos como instituciones naturales y fundamentales de la sociedad. La familia es la base de la sociedad peruana y eso está en nuestra Carta Magna y está protegido justamente por nuestras leyes. Pero, ¿qué está pasando hoy en día con esta estructura familiar? Cuéntanos un poco tú en tu experiencia como profesional, como ex, como padre, Instituto de Ciencia y Familia. Bueno, hay un tema importante, ¿no? Y es precisamente la pregunta que tú haces, además de ser muy extensa, es compleja, ¿no? Lo primero, lo has dicho bien, el Estado tiene la obligación constitucional de dos cosas importantes: proteger a la familia y promover el matrimonio. Fíjate que estos verbos, proteger y promover, son distintos a la Constitución anterior del 79, que hablaba de que tanto el matrimonio como la familia se protegían. Ahora se protege a la familia y solo se promueve el matrimonio. O sea, hemos visto que ha bajado un poco de categoría, ¿no? Pero de todas maneras, es el hecho que esté en la Constitución supone una obligación para el Estado. Pero esta es una obligación que se irradia no solamente al gobierno central, sino también a todos los estamentos del Estado, a todas las instituciones, sea ministerios, municipalidades, gobiernos regionales, a toda, transversalmente y horizontalmente. Todas las instituciones que tienen que ver con el Estado tienen esta obligación constitucional. Eso por un lado, por el tema legal. Y suena muy bonito porque además, por ejemplo, el año 2016 se elaboró el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Familia, ¿no? Y que tenía toda una serie de objetivos destinados a fortalecer la familia, a protegerla y bueno, y entre otras cosas. Ahora, ¿por qué el Estado tiene que proteger a la familia? ¿No? Esa es la primera pregunta. ¿Acaso las familias no pueden valerse por sí solas, ¿no? O sea, no pueden cuidarse ellas mismas. Y este es un tema, esta pregunta no es baladí. ¿En qué sentido? En que precisamente la familia últimamente viene sufriendo muchos ataques a su propia estructura, ¿no? Cada vez vemos más, por ejemplo, procesos de divorcios, familias desestructuradas, familias en extrema pobreza, familias donde hay riesgo de violencia, familias donde ni siquiera hay riesgo, sino que existe realmente violencia, ¿no? Entonces, distintas formas en las que las familias problemas que las familias están atravesando y que a veces por sí mismas no pueden superarlas, ¿no? Mientras que hay otros casos en los que el Estado interviene de más cuando no se lo piden, como por ejemplo el caso, vamos a ver, de la educación de los hijos,
¿no? Y cuando a través de distintas normas, por ejemplo, y que ha causado varios problemas, y esto podríamos igual estar de acuerdo o no, pero el hecho es que se quiere disponer de una sola forma de ver la moralidad, por ejemplo, la sexualidad o una serie de valores que podrían estar tranquilamente vinculados al derecho de los padres a educar a sus hijos, ¿no? Entonces, tenemos estos dos problemas grandes, ¿no? El problema social, ¿no? Que tiene que ver con la coyuntura en la que vivimos, por ejemplo, de una sociedad que cada vez le teme más al compromiso y por lo tanto cada vez hay menos matrimonios, ¿no? Una sociedad que se refleja en el hecho de que ahora exista el doble de situaciones, hay más convivencias que matrimonios, ¿no? Más personas en convivencia que casadas, ¿no? Esto por un lado, ¿no? Entonces, o también la comodidad que supone una convivencia, porque es algo quizás no permanente y si las cosas no van bien, me separo y me evito un divorcio, que tendría que hacerlo si es que me caso, ¿no? También una sociedad en la que quizás el afrontar dificultades se nos presenta como bastante complicado y se opta por el tema del divorcio. Cada vez hay más divorcios, ¿de acuerdo? O sea, tampoco, no es la constante de divorcios, no ha subido radicalmente, pero sigue subiendo, se sigue subiendo, ¿no? Cada vez hay familias con menos hijos, ¿de acuerdo? El promedio de hijos en Perú hace 5 años era 4, 5, ahora es 3, 4, ¿de acuerdo? Pero por mujeres cada vez va bajando y el promedio de, cada vez hay más familias con solamente un hijo, por ejemplo, cuando la tasa de reemplazo es 2.1, ¿ya? Entonces eso nos puede llevar luego a un tema de una sociedad con pocos niños, con lo que supone para el desarrollo de la pirámide poblacional, ¿no? Que también, si quieres, lo podemos hablar después. Y claro, el tema de más divorcios, menos hijos, más parejas con procesos de tenencia, con procesos de alimentos, en conflicto, ¿no? Y más familias monoparentales en el sentido de que la mamá o el papá es el que tiene que hacerse cargo solo con lo complicado que es eso. Entonces nos presenta un panorama que tiene que ser en algunas circunstancias atendido. Y digo en algunas circunstancias porque tampoco es que, o sea, la familia, al ser la célula, una de las instituciones fundamentales y naturales, ¿no?, de la sociedad, ha sobrevivido y ha sido como el motor y la fuerza de toda la sociedad, ¿no? Pero hay que cuidarla. Hay que brindarle a la familia situaciones de bienestar, condiciones para que todos sus miembros se desarrollen adecuadamente, ¿no? Sin inmiscuirse tanto, o sea, que hay un equilibrio que se tiene que cuidar mucho, ¿no? O sea, si hablamos de la relación Estado-familia. Como ves, hay varios aspectos que podríamos ir abordando respecto a la problemática de la familia. Voy a tomar toda la idea que tú has presentado, porque valgan verdades, es como tener una estrella. Tú has dado toda tu opinión experta de la familia y de lo que está haciendo, y es como tomar una gran estrella con varias aristas. Entonces voy a coger de repente la primera de todas las aristas que has denotado en tu conceptualización de familia, la voy a sacar y la voy a poner de nuevo acá y voy a decir, pues, que has tratado el tema de las familias disfuncionales. Que el Estado, en lugar de proteger y ayudar a las familias disfuncionales, quiere entrar en la educación de los chicos, en la escuela, y ayudar a la familia disfuncional. ¿Lo entendería así? No, en realidad son dos aspectos distintos, ¿no? O sea, yo decía que el Estado, claro, por un lado abandona sus funciones y por otro lado asume las que no les corresponden, ¿no? O sea, abandona sus funciones en el sentido de que quizás
de que quizás no está asumiendo el cuidado de aquellas familias que tienen ahora mismo situaciones complicadas o de desventaja respecto de otras. Y por otro lado, se arroga funciones que no le corresponden, como por ejemplo el inmiscuirse en temas o en querer quitarle a los padres ese derecho de colaborar o de formar a sus hijos en los valores que los padres quieren, ¿no? Por eso, a ver, entonces, para poder aterrizar esa idea. La familia está en problemas, tiene una crisis social, psicológica, moral. Bueno, no puede entrar en el tema moral ni religioso, pero sí psicológico. Y en lugar de no cuidar bien eso, y eso lo estamos por el tema de la pandemia, ¿no? El sistema de salud está totalmente colapsado y eso son 30 años de descuidos reiterados tanto de los ejecutivos que han pasado como de los congresos que han pasado. Nadie puede decir, al menos ningún congresista ni ningún miembro de gobiernos anteriores puede decir yo quise hacer algo, pero porque no se lo hizo, no se hizo nada en el tema de salud. Claro. Entonces tú no cuidas a la familia 30 años antes y ahora vamos a decirlo así, esta administración, porque está en su plan de gobierno, quiere hacer algo que es entrar a la educación del chico, pero ya yo me olvido de la familia y bueno, me olvido de ellos y no pasará nada, a reeducar a ese joven de esa familia con problemas. Asumiendo que con eso voy a solucionar el problema y voy a crear pues un mundo mejor, ¿no? Dentro de ese contexto, ¿no? Y le meto de repente ideas, ¿no? Que yo creo, que mi administración cree que son las más adecuadas para recomponer una nueva estructura de familia. Así es. Creo que la idea va por ese lado, ¿no? La idea va por ese lado que tú me estás mencionando. Oye, en lugar de preocuparte por esa familia que tiene problemas psicológicos, de repente el papá es pegador, la mamá está sola, el papá está solo con el hijo, en lugar de preocuparte por ellos, ¿no? Te metes en un tema que no te corresponde porque ni siquiera puedes con el tema de salud, ni salud psicológica, ni salud biológica, y te metes en un tema de educación que con las justas vas a poder y todavía quieres hacer de forma que no es la más adecuada. Esa es básicamente una de las tantas aristas de todo el concepto que nos has dado de la situación. ¿Es correcto? Así es, tienes razón. Y además, hay un tema importante aquí, que cuando hablas de por ejemplo, centrémonos en el tema de la educación, ¿sí? Se pretende o terminas tú asumiendo como Estado, por ejemplo, cuestiones que, claro, se desprenden de la sociedad, pero que quizás no son las más indicadas para acoger como idea central, ¿no? ¿Qué cosa estamos viendo en la sociedad? Para todos para todas las personas, tú puedes hacer una encuesta, por ejemplo, para todas las personas, la familia es como lo más importante, lo más valioso que tiene, ¿no? Es el principal valor para el ser humano, ¿ya? Esta familia donde el ser humano se desarrolla, donde aprende cosas como, por ejemplo, el respeto a los demás, el respeto a las personas adultas mayores, el respeto a la autoridad, la obediencia hacia las normas, ¿no? O sea, todas estas cuestiones entre el amor, esta donación, este preocuparse por los demás, todo eso el ciudadano adulto lo traslada a la convivencia social. Ninguna otra institución cumple las funciones que cumple la familia. Tú puedes poner a un niño, sacarlo recién nacido, ponerlo en cualquier institución del Estado y no va a lograrse lo que logra en la familia. Ahora, la paradoja está en que siendo el principal valor para todos nosotros o para todas las generaciones, claro, cada vez menos gente quiere formar una familia.
menos gente se compromete a formar una familia. Y si la forma, lamentablemente, a los 2, 3, 5 años se deshace, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de matrimonios y divorcios, ¿no? O si la formas, ¿cuál es el sentido? No le ves el sentido y luego pues tienes, vienen los hijos y luego no tienes cómo asumir este tema de seguridad para mantener esa familia, vienen los problemas, ¿no? Y entonces que vemos también que hay situaciones extremas en las que se tendrían que aplicar determinadas políticas públicas para animar a las personas a que, claro, preparación, escuelas de padres, desarrollo de espacios para convivencia familiar, ¿no? Todas estas cosas que podrían contribuir. Ahora, esto por un lado. En el tema de la educación tenemos otro asunto, que la escala de valores, este valor de la familia, por ejemplo, en el tema de la educación, luego no se enseña como tal, ¿no? O sea, se habla de familia como una idea muy diáfana, ¿no? No se entiende que, por ejemplo, el matrimonio es la base de la familia. No se entiende que uno de los principales valores que aporta, por ejemplo, el matrimonio en la familia es la estabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas cosas se van asumiendo, no se les va dando la importancia adecuada. Y quiero dejar de lado por ahora el tema, por ejemplo, de la sexualidad o de cómo tiene que asumir la sexualidad el niño, el joven, que va a seguir la educación en el Estado, ¿no? Porque ya estamos hablando allí de una inversión también de valores, porque se habla de una vivencia plena y placentera de la sexualidad, ¿no? A cualquier edad y cuando pues el adolescente o el niño lo quiera, ¿no? Si hay consecuencias, pues para eso tienes los métodos anticonceptivos, para eso tienes los métodos abortivos, es decir, todo esto me aleja de la idea de compromiso, de estabilidad, de donación hacia el otro, de entrega hacia una idea mucho más completa, ¿no? Que el simple hecho de nada, pues, o sea, vivir la sexualidad como si fuese un atributo que esté allí aparejado a la persona y no constitutivo, ¿no? Voy a resumir todo lo que acabas de decir, voy a tratar de hacerlo, porque ya estás entrando a una galaxia o a un agujero negro muy peligroso, muy controversial. Me estás hablando prácticamente de la hipersexualización de la educación, me estás hablando de la destrucción de las bases morales en los jóvenes, del libertinaje sexual, es el lado que el Estado va por lado y parte de ello es esta currícula que existe, esta administración. Bueno, todos los que en algún momento hemos leído el plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski sabíamos que estaba ahí. Bien claro lo decía en su plan de gobierno, ¿no? Habían ciertas ideas no tan conservadoras, muy liberales, muy venidas de países sumamente liberales, con otro tipo de cultura, ¿no? Una agenda distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados. Ya habíamos sacado a la educación cívica del colegio, ya habíamos sacado a la instrucción premilitar, ya habíamos sacado también a las religiones de las escuelas, y ahora vamos a meter, ¿no?, el lenguaje inclusivo, ¿no?, el todos, todas, bueno, particularmente yo sé que la Real Academia de la Lengua dice que todos es tanto masculino como femenino, ¿no? Ahora eso de todas y todas, hasta Vizcarra lo he escuchado decir, todos y todas. Bueno, me parece una tontería a niveles presidenciables, porque el lenguaje es solo. Que quieres darle una connotación sexista al lenguaje castellano, ya estás haciendo prácticamente una
difusión masiva de hipersexualización a todo nivel, ¿no? Es mi opinión. Entonces, tú estás diciendo, bueno, ahora llevamos todo del colegio, sacamos todo lo que sea disciplina, responsabilidad, ya lo sacamos. Ahora vamos a meter un poco de libertinaje, un poco de, bueno, el sexo es como tomarse pues una Coca-Cola, ¿no? Te vas a una, te tomas una Coca-Cola, una Fanta, una Sprite, te comes un chicle, eso es el sexo ahorita y lo vamos a poner en las escuelas, ¿no? Porque al final de cuentas salen en cinta, bueno, ahí está el método anticonceptivo y todo lo que viene de ahí. Entonces, estamos hablando de que tenemos una administración pública basada en la liberalización del sexo a todo nivel. Y que para esta administración, esto es proteger a la familia. Entonces, un poco complicado, porque para poder borrar eso tendría que venir otro candidato con un plan de gobierno distinto y tratar de enmendar la plana a esta administración que ya se está yendo. Pero también hay un detalle muy simpático en lo que estás diciendo, y no sé si esto es correcto o no. Hoy hemos visto con esta pandemia el grado de irresponsabilidad ciudadana y de falta de solidaridad colectiva. Y eso es producto de muchos años de no proteger la estructura familiar, las normas, los valores. Ahora pues las consecuencias las estamos viviendo y no es que la gente sea ignorante, sino que ya son 30 años de acostumbrarse a una flexibilidad total y absoluta. ¿Es correcto esta apreciación? ¿Te parece correcto? La solución sería esperar un próximo gobierno con una agenda un poco más de, bueno, ya, no meto la religión en los colegios porque hay varias religiones, pero sí meto de repente educación cívica, civismo, ¿no? Meto el civismo de nuevo, meto aprender algo de constitución para que sepas que tienes todos los derechos y nadie te puede vulnerar, pero también tienes los deberes. Hemos sacado los deberes y hemos dejado solamente los derechos. Y proteger, obviamente, a la familia en la parte de salud, salud emocional, salud biológica, ¿no? Proteger a la familia, que el MIDIS proteja a las familias de riesgo, ¿no? Que el Ministerio de la Mujer proteja a las mujeres violentadas, ¿no? Y eso ya proteger básicamente, como tú dices, a las familias donde solamente la madre es padre y madre, ¿no? Y darle otra conceptualización. O sea, tendríamos que esperar un cambio definitivo de gobierno. Esa sería la solución, creo yo. Bueno, si fuese así de fácil, si fuese así de fácil, creo que no habría ninguna dificultad, no habría ningún problema, ¿no? Pero va más allá, me parece a mí, porque claro, no es solamente, y lamentablemente es así, no es solamente una política de gobierno, ¿no? Porque claro, puede venir, podemos elegir a lo mejor a un presidente o presidenta, ¿no? Que con un plan bien estructurado de fortalecimiento a la familia, por ejemplo, pueda plantarse frente a todas las presiones externas que hay, ¿cierto? Y haría falta eso, o sea, no solamente un plan bien estructurado, sino también el valor de plantarse ante el discurso actual, ante la narrativa actual, ¿de acuerdo? Una narrativa que plantea, por ejemplo, que la mujer solamente será igual al varón si puede vivir plenamente su sexualidad, ¿no? Que impedirle hacer eso a una adolescente es como seguir sometiéndola a un patriarcado opresor. Estas palabras seguro nos suenan. Pero yo te doy un dato y dos datos importantes. Mira, el primero es que cuando uno revisa la tasa de embarazo adolescente, ¿no? Te vas al año 2009 y la tasa de embarazo adolescente era de 13% de adolescentes entre 15 y 19 años que eran madres por primera vez. Cuando tú te vienes al 2019, o sea, 10 años después, y vuelves a ver la tasa de embarazo adolescente,
sigue siendo 13%. O sea, han pasado 10 años en los cuales se ha venido hablando de esta liberalización, si quieres, de la sexualidad en los colegios, en los adolescentes, y no ha cambiado nada. O sea, eso no contribuye. En los colegios ya no se habla, obviamente, de castidad, ya no se habla de esperar por lo menos a ser mayor de edad, ya no se habla de eso, porque eso sería un escándalo. ¿Cómo vas a decirles eso a los adolescentes, a los jóvenes, que esperen, ¿no? Ya no puedes decirles eso. ¿Y por qué no? ¿Por qué no podríamos decir eso? ¿Por qué desde las familias los padres, o sea, si un padre, por ejemplo, le dice a sus hijos o les está cuidando, habla con ellos y les dice, miren la importancia de esto, de las relaciones sexuales, ¿no? No es una cosa que te pones y te sacas una camisa, sino que tiene que ver más allá porque involucra todo tu ser personal, ¿de acuerdo? Y empiezas a hablarle hacia tus hijos de qué sirve si va al colegio y el profesor le dice, oye, sí, pues, pero mira, la masturbación es un mito, ¿no? Y el que sea malo es un tema religioso, pero en realidad es bueno, ¿no? Y te sacan ahí la información, ¿no? Sobre este tema. Entonces, de nada sirve que los padres digan algo si en el colegio van a recibir otro. Y lo peor es que no funciona, pues. O sea, el decirle a los adolescentes que pueden hacer lo que quieran a nivel sexual, pero con tal que se cuiden, ¿no? No soluciona, no reduce el embarazo adolescente. Entonces, eso es un dato, ¿ya? La estrategia no está funcionando. Y a esto súmale el contexto en el que se vive ahora mismo, ¿no? O sea, a lo que están expuestos los jóvenes, música, no sé, pues películas, ropa, o sea, todo lo que está en todo este nivel de y de hipersexualización de todo lo que hacen, de todo lo que se hace en la sociedad, ¿no? Desde la televisión, como te digo, en todos lados. Entonces no se ayuda, no hay un panorama que pueda ayudarnos a los padres a formar a nuestros hijos como queremos. Eso, entonces, claro, ya los padres de familia como que han tirado la toalla y dicen, bueno, mira, cuando mi hija cumpla 15 o cuando mi hija o mi hijo cumpla 15, lo que le voy a dar es un preservativo y que lo lleve siempre, pues ya qué voy a hacer, ¿no? Eso es desalentador por completo, porque eso significa que como padre acepto que mi hija o que mi hijo en algún momento va a encontrarse en esa situación desde los 15 años, desde los 14 años, y que yo no lo puedo evitar. Y no debería ser así, ¿no? No debería ser así. Entonces, la educación en el respeto a uno mismo, en el respeto hacia los demás, ¿no? En el valor de nuestro cuerpo en los jóvenes, o sea, es vital. Y no pasa por el hecho de explorar tu sexualidad, o sea, no pasa por ahí. Y yo no veo de qué manera esa exploración de la sexualidad va a hacernos iguales o más iguales, ¿no? Ni cómo va a reducir la violencia. No, no lo veo. Eso es un dato. Y el otro dato que te iba a dar es que tú has hablado de familias vulnerables, ¿no? Entonces, no sé si te percataste de lo difícil que fue para el Estado repartir los bonos a las familias vulnerables, los bonos familiares, ¿no? O sea, fue dificilísimo. Han habido, hasta ahora hay familias que en una situación de pobreza y pobreza extrema que no han recibido un bono del gobierno porque finalmente no podían salir a trabajar, ¿no? ¿Y por qué no recibieron? Y hay familias o personas que recibieron, y yo hasta he conocido a 2 personas que decían, ¿no? Oye, a mi mamá o a fulanito le ha llegado este bono, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? O sea, mira, ni siquiera tengo ganas de devolverlo porque si lo devuelvo el Estado a lo mejor se lo da a otro que no lo merece. Prefiero dárselo a una persona que sí sé que está en situación complicada. En fin, estos errores han sido porque ni siquiera se tiene una data confiable de qué familias están en situación vulnerable. Y esto es un dato que debería tener el Estado. O sea, ¿por qué? Debemos tener, porque no son la mayoría. Las familias en situación vulnerable
no son la mayoría, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Pero de todas maneras tendrían que estar en la prioridad del Estado, pero no lo están, no lo están, ¿no? No se sabe, por ejemplo, cuántos niños con desnutrición hay por familia, no se tiene la data completa, se tienen pedazos, un ministerio maneja una data, otro ministerio maneja otra data, no se concilia, y entonces eso hace completamente difícil el trabajo. Como ves, hay varios aspectos. Me he saltado de uno a otro, pero lo que quería reflejar era que los datos que se manejan y las políticas que se hacen para solucionar problemas muy concretos no están siendo los adecuados. No están siendo. En pocas palabras, el acuerdo nacional pues fue un saludo a la bandera, porque eso debió ser desde el acuerdo nacional, ahora Pacto Perú, ¿no? Porque ahí delimitaban todos los partidos y otras organizaciones unas políticas base de Estado, que eso lo tienen países con un desarrollo mejor, que focalizan bien hacia dónde va a ir el país, y bueno, pueden haber algunos grados de libertad, llamémoslo así, de acuerdo a la administración que esté entrando por 5 años, pero las líneas base son respetadas. Lo vemos en países desarrollados, Alemania, Estados Unidos, tienen sus líneas bases bien definidas, y bueno, hay ciertos grados de libertad que depende pues de la administración que va entrando. Aquí prácticamente el acuerdo nacional fue un saludo a la bandera, duró un tiempo y después me olvido y vuelvo a lo que se llama la falta de planificación nacional. La realidad es una falta de planificación nacional. Ahora le sumo el ataque básicamente sin cuartel a la familia de una forma muy sutil, muy aparentemente ligera, pero empiezo a socavar las bases de la familia, ¿no? Trayendo una agenda que no es la nuestra, y empiezo a desarticular la familia. ¿Para qué? Para hacer más fácil gobernar a un grupo de personas que están disociadas, o sea, destruye a la familia con el propósito de un país. Ese sería el propósito. No me queda muy claro. No sé si me puedas corregir ahí. Sí, yo no creo que nadie en su sano juicio, o sea, quiera destruir a la familia a propósito, ¿no? No te sabría decir si hay, o sea, si por ejemplo, yo no podría decir eso así como tienen este fin. Lo que sí te puedo decir es que las políticas públicas que se están aplicando no son acertadas, están mal dirigidas, ¿no? Tú hablabas, por ejemplo, de esta falta de solidaridad social, falta de responsabilidad social, que había mostrado la población para enfrentar esto, ¿no? Claro, lo que pasa es que allí estamos asumiendo que también la gente a propósito sale para contagiarse o para contagiar a su familia, para contagiar a los demás, ¿no? Y en realidad tenemos que empezar a pensar que primero, las personas que salen pese a las restricciones lo hacen por necesidad, porque tienen que trabajar, porque tienen que darle de comer a su familia, a sus hijos, eso. Y dos, que no, pues, pero es que esta persona que estaba jugando el fútbol, o esta persona que está aquí, o no sé qué, que van a tomar y que se juntan y todo eso no estaban pensando en trabajar. Oh, por supuesto que no. Pero es como en toda sociedad. O sea, lo que yo siempre temo son las generalizaciones, ¿no? Entonces, encuentras grupos de personas que no acatan la cuarentena, que se van a jugar el fulbito, que se van a tomar en las reuniones, y generalizas y dices, el peruano es irresponsable. Y no es así. No es así, porque habemos muchísimas personas, muchísimas familias que hemos tratado de colaborar en todo lo que está a nuestro alcance.
a lo que voy es que, que exista personas que incumplan las normas, uno, no hace que todos seamos incumplidores de la norma, y dos, no juzga la falta de acción concreta del Estado. Eso es uno. Otra cosa sobre lo que tú has comentado, ¿no? Las políticas no funcionan, ¿no? Porque finalmente están mal orientadas. Tienen una base, las políticas referidas a la familia, ¿no? Tienen una base, o sea, parten de una base errónea. ¿Mm? Porque, por ejemplo, parten de la idea de que una mujer con muchos hijos es porque, si una mujer tiene muchos hijos, es o porque es ignorante o porque es pobre. ¿Mm? ¿Cómo estigmatizas? Luego, una mujer con hijos no puede desarrollarse plenamente. Eso es otra cosa. 3, el matrimonio, ¿no? Es un lugar que es una institución que en realidad atrapa a la mujer y que la mujer tiene que ser libre, ¿no? Entonces, ¿y cómo se refleja estas ideas en las políticas? Pues, por ejemplo, en políticas que te buscan facilitar el divorcio. Entonces ahora ya no tienes solamente el proceso judicial del divorcio que estaba previsto en el Código Civil, sino que además tienes una norma del divorcio express, ¿no? Facilitan la convivencia. Claro, el matrimonio es mucho compromiso, mejor vamos a convivir. Ah, ok, entonces vamos a darle todos los efectos del matrimonio a la convivencia y entonces equiparas. Lo que sucede es que cuando hay una convivencia, vas al notario y firmas tu acta de convivencia, tienes todos los derechos patrimoniales, pero esa convivencia no requiere causal para disolverse. O sea, te vas, simplemente, te vas. No pasa con el matrimonio, que tiene esta característica de por lo menos estabilidad. Leía una encuesta del año 2018 que decía, por ejemplo, una encuesta que se realizó en Arequipa, y que decía que del total de mujeres que vivían en convivencia, del total de mujeres que vivían en convivencia, el 78% quería casarse, pero no lo hacían porque la pareja no quería hacerlo, ¿no? Entonces, en realidad, el Estado, a través de esas normas, lo que ha hecho es simplemente facilitar que las relaciones que tendrían que ser estables se rompan. Y entonces tienes allí a varios hijos viviendo o solo con la mamá o solo con el papá, ¿no? Esos niños van a crecer en un hogar en el que el papá y la mamá no se han llevado bien o no se llevan bien, y ese niño va a crecer pensando que una familia no es necesaria, ¿no? Y cuando sea adulto, nosotros aprendemos por imitación. Ese niño va a pensar, pues si yo he crecido así y está bien, o sea, lo haré también, ¿no? Y se va aumentando ese círculo. O, por ejemplo, una familia que pese a que están juntos, están casados, lo que sea, la mamá sufre maltrato. Ese niño piensa que eso es normal. Y cuando sea adulto va a repetirlo. Entonces hay una serie de cuestiones que no necesariamente dependen tampoco del Estado, ¿eh? O sea, no, ¿no? El Estado es subsidiario, o sea, el Estado tendrá que actuar allí donde hay cuestiones extremas. Pero vayamos al otro, aquellas cosas en las que no dependemos del Estado, como por ejemplo, asumir compromisos. ¿Cómo nos entendemos como ciudadanos? ¿No? O sea, ¿cuál es mi papel como ciudadano? Eso lo aprendo en la familia. Eso me lo tienen que enseñar mis padres. Los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos que no solamente son ellos en el mundo, sino que tienen responsabilidad frente a los demás también. Y que ellos no pueden estar en el centro del universo. Y sin embargo ahora pasa eso. Pasa que los niños se sienten en el centro del universo y que los padres tratan de consentirlos en todo, ¿no?
Entonces, yo creo que también este tema de la pandemia nos ha servido para quizás en la convivencia obligatoria, ¿no? Porque si nosotros pensamos en cómo vivíamos pre-pandemia, ¿no? O sea, salíamos todos de la casa temprano, los chicos teníamos suerte, nos reuníamos al almuerzo, los que no nos veíamos en la noche, recién, tareas, esto y lo otro, a dormir, y al día siguiente lo mismo, ¿no? Y nos hemos visto obligados a una convivencia real, en la que pues hemos podido ver nuestros defectos, nuestras virtudes, hemos tenido que aprender, ¿no? Y en la que nos hemos descubierto y nos hemos dado cuenta que solo en tu familia te van a querer como eres, te van a querer como eres, o sea, así con todos tus defectos. Esas cosas tenemos que rescatar. Y eso no te lo enseña, no te lo da el Estado, obviamente, ¿no? Entonces el Estado será para las cosas externas, pero que ayuden. Y dentro de la familia ya es responsabilidad de los padres y de los esposos, ¿no? También. Eso tiene otro abanico más de debate y es bastante extenso hablar de familia, definitivamente. Claro. Voy a tomar como ideas finales ya para concluir. Tú has hablado de estigmatizar a la mujer que tiene muchos hijos. Si la mujer tiene muchos hijos, es ignorante o es pobre. Yo te quiero hacer una pregunta, aunque ya viene al plano familiar. Tú eres una profesional, eres magíster, eres catedrático de la universidad, has escrito libros, tengo oído, vas directora del Instituto de Ciencia. En fin, o sea, tienes un currículum bastante amplio en el sector académico. ¿Cuántos hijos tienes y cuánto tiempo de casada tienes? Bueno, yo tengo, tenemos, mi esposo y yo, 19 años de casados, vamos a cumplir este año, y tenemos 5 hijos, ¿no? La última va a cumplir 5 años justo este mes, ¿no? Y claro, soy una defensora de la idea que las mujeres podemos asumir, hacer, o sea, vamos, podemos hacer lo que nos propongamos para empezar, pero no solas, pues, o sea, no solas. ¿A qué voy? A que tenemos que salir de la idea de que cuando una persona, una pareja decide comprometerse y casarse, el crecimiento tiene que ser de ambos, ¿no? Y el crecimiento tiene que ser de la familia. Entonces, a veces, pues, me ha tocado, por ejemplo, ¿no? Amanecerme estudiando para terminar la tesis o para terminar el libro, para preparar una conferencia, ¿no? Y al día siguiente, pues, no sé, compartir roles con mi esposo, ¿no? O sea, hoy te toca cocinar a ti, hoy a mí, hoy lavas tú la ropa, yo limpio, yo hago esto, tú haces lo otro. Entonces mis hijos no ven en mi casa esto de que la mujer está en la cocina o la mujer es la que hace las cosas en eso. Pero esto, van asumiendo funciones que hace 30 años era impensable que lo hicieran, pues. O sea, los abuelos no les cambiaban el pañal a los hijos. Y no se los cambiaban no porque eran machistas, no se los cambiaban porque pues no le habían enseñado. A eso voy. O sea, las cosas las vamos aprendiendo, ¿no? Mis hijos, por ejemplo, no van a ver jamás mal que tengan que ponerse a cocinar, a planchar, a lavar, a limpiar o a hacer cualquier cosa a clavar un clavo, hacer cualquier cosa que se necesite en la casa, si es que eso es lo que se necesita. Ni mis hijas tampoco, porque el cuidado del hogar es parte de los dos. Y si
los dos trabajan, pues los dos asumen el cuidado del hogar. Y si uno trabaja y el otro no, obviamente allí se repartirán las responsabilidades. Pero a veces, en el afán de liberarnos de estereotipos, ¿no? Juzgamos mal, ¿no? Y entonces pensamos que una mujer no puede no puede realizarse si tiene muchos hijos. O una mujer no puede ser plenamente feliz no sé, pues si se queda en su casa cuidando a sus hijos y a su esposo, qué sé yo, ¿no? O nos desesperamos porque, porque la mujer esté en todos los lados, en todos los aspectos, ¿no? A veces hasta pensamos que obligatoriamente tendría que hacer tal o cual cosa para figurar, cuando a lo mejor no es lo que quiere, ¿no? No digo que todas, pero, o sea, a lo mejor habrá mujeres a las que no les interesa, pues, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que lo importante es que dejemos como sociedad que las mujeres seamos libres para gestionar nuestra vida, ¿no? De acuerdo al proyecto personal que asumimos. Pero no me dejarás mentir que, por ejemplo, a veces cuando se ve que una mujer ha decidido quedarse en su casa y no trabajar para cuidar a sus hijos pequeños, entonces ya la gente empieza a decir, oye, pero ¿por qué no? O sea, pobre. ¿Por qué pobre? Y si ella lo decidió, otra cosa es que la obliguen o que se case y el esposo le impida trabajar. Ah, por supuesto, eso no se puede permitir. Pero a veces como sociedad juzgamos mucho. Juzgamos a una mujer que tiene muchos hijos o juzgamos a una mujer que tiene pocos o que no tiene, ¿no? O sea, porque solo uno, tienes un hijo, solo uno, ¿no? O tienes muchos, oye, que no tienes televisor. Y entonces, ¿qué juzgamos, no? Entonces, siempre nos andamos ocupando de los demás. Yo creo que lo importante es que las decisiones que se tomen dentro de la familia, ¿no? Cuando una mujer y un hombre deciden casarse y formar juntos una familia e iniciar un proyecto de vida, esas decisiones tienen que tomarlas en libertad y siempre pensando más allá de lo material, ¿no? A mí a veces me da un poco de pena pensar, por ejemplo, o ver que sí, pues hay parejas que deciden solo tener un hijito porque luego dos es muy caro, ¿no? O mucho trabajo, ¿no? Entonces, claro. Eso es otro tema. Pero disculpa que te corte porque obviamente tenemos para un montón y el tiempo nos es ingrato. Realmente te agradezco. Porque hablar de familias es largo y es interesante. Quería resaltar justamente de que el estereotipo que mencionabas en ti no se aplica y que obviamente no estemos acostumbrados a los estereotipos cuando se habla de familias y se habla de mujer con muchos hijos. Y tú eres un claro ejemplo de que eso no es así. Definitivamente así. Más bien, te invitaría a una próxima entrevista para expandirnos en de estos temas de familia y también de género femenino, que creo que ahí también puedes explayar bastante conocimiento que pueda servir a los seguidores del canal. Te agradezco tu presencia el día de hoy, te agradezco haber hablado de este tema muy importante y esperemos pues que nuestras autoridades tomen un poco más de conciencia de que no tenemos que petardear a la familia, sino más bien de reforzarla y que estos conceptos pues en las próximas elecciones pues, espero se den de la mejor manera posible. Ya lo hemos analizado aquí con Oscar Díaz. Van a ser unas elecciones muy complicadas, muy complejas, muy problemáticas en cierta manera, se den de la mejor forma posible y quien vaya a tocar la administración de nuestro país no petardee a la familia. Muchas gracias por estar acá con nosotros, Erika. Tus palabras de despedida, por favor, si fueras tan amable.
Claro, muchas gracias nuevamente por invitarme y en efecto, hablar de familia es un tema muy extenso, no pretendo ser experta en muchas cosas, ¿no? Habrá cosas que sepa por experiencia y habrá otras cosas que sepa por ciencia, ¿no? Pero lo que sí creo yo es que no podemos perder de vista que la familia es el núcleo fundamental de desarrollo de una sociedad. Una sociedad se sostiene por sus familias. Si las familias están bien, la sociedad está bien, porque las personas que conforman la familia están bien. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Y donde hay familias fuertes, solo el bien vino de ellas, ¿no? O sea, las sociedades deben procurar como sociedad, porque fíjate que tú empezaste mencionando la Constitución, ¿cierto? Que el Estado, ya, pero en realidad la función es de la sociedad y del Estado, ¿ya? Entonces, como sociedad también tenemos que asumir nuestra parte, como padres de familia, ¿no? Como profesionales, pero cada uno en su rol, en el papel que le toca jugar, tiene que preocuparse también por la familia. Y creo que esa es como la responsabilidad que cada uno de nosotros debe asumir, más allá de que el Estado haga o deje de hacer. Pero también nosotros, desde nuestra posición, tenemos que asumir esa responsabilidad con la familia, con las nuestras y con las de los demás, en la medida en la que nos alcance nuestro ámbito de ejercicio, ¿no? Así que, pues bien, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y yo encantada de cuando me vuelvas a convocar. Muchas gracias. Bien, amigos, esa ha sido la entrevista con la magíster Erika Valdivieso López, catedrática de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, disculpen, y paz directora del Instituto de Ciencia y Familia. De mi parte, comenten y comparten este video y síganos también en los canales alternos de YouTube e Instagram. Hasta mañana.